Bienvenidos al programa Urisofia. El equipo de Urisofia ha querido continuar con ciertos programas de índole jurídica, pero que también interesan a toda la población. Y bueno, pues sí, es también temas muy especializados. Nos acompaña de nueva cuenta, ya ha hecho favor de estar con nosotros, la doctora Raquel Sandra Contreras López. Repito, su currículum brevemente es una síntesis, ya lo hemos hecho en otro programa que ya tiene tiempo. Ella es egresada de la Facultad de Derecho y del posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha obtenido los grados de maestría y doctora en Derecho, estos dos últimos con mención honorífica. También se le impuso la medalla Ignacio L. Vallarta en el 2005 por su trayectoria en los estudios de doctorado. Y recibió la cátedra extraordinaria Rafael Rojina Villegas, ambas también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es catedrática de nuestra máxima casa de estudios y es autora de muchas obras jurídicas, además, publicadas por Editorial Porrúa, por cierto: Teoría Integral de la Apariencia Jurídica, Derecho Civil para la Familia, Temas Selectos de la Afiliación, Maternidad Sustituta y otras cuestiones, Derecho Civil, sobre el derecho de personas y teoría integral del acto jurídico, la responsabilidad civil y un atisbo a la patrimonial del Estado. Y también es la sesionaria de derechos de autor y coautora de la obra del eminente maestro Ernesto Gutiérrez y González, Derecho de las Obligaciones, Patrimonio, Derecho Sucesorio y Derecho Civil de la Familia, y de muchas otras obras jurídicas. Doctora, sea bienvenida de nuevo y le agradezco que esté en el programa de nueva cuenta. Buenas tardes, doctor Herrera. Pues el gusto es para mí. Estoy muy agradecida de la invitación a su programa, de volver a estar con usted y con su público. Pues yo encantada de platicar sobre temas jurídicos. No, muchísimas gracias. Por favor, suscríbanse al canal. Es un canal que pues actualmente no es lucrativo, no hemos monetizado, es de índole cultural. Y también anunciamos desde este momento que la doctora nos va a hacer el favor de acompañarnos subsecuentemente cada semana, platicándonos de diversos temas de derecho, que es su especialidad y además que es profunda conocedora. En esta ocasión, también ha escrito una obra sobre este tema, sobre la teoría de la apariencia jurídica. ¿Qué es la apariencia jurídica, doctora, para todos que lo podemos saber desde el punto de vista civil, ¿no? Sí, gracias, doctor. Bueno, Gracias. la apariencia tiene un significado tanto coloquial, esto es un sentido amplio, y en un sentido estricto en el ámbito del derecho. La apariencia es el fenómeno en el que una persona aprecia en otra o en una cosa que ésta posee, o la situación que pueda tener una determinada cosa y que la hace presumir, la hace considerar que tiene ciertas características que pueden no coincidir con la realidad. Llevada esta apariencia al ámbito jurídico, es esa observación que hacen los miembros de la colectividad, una persona determinada, inclusive el propio Estado hace esa observación de los fenómenos sociales para elaborar normas generales e hipotéticas de tomando en cuenta lo observado. En los particulares, esta observación los lleva a, en caso de que observen una situación de legitimación en lo observado, los va a hacer actuar en consecuencia. Esa eh, legitimación puede o no coincidir, lo observado por los integrantes de la sociedad o por una persona puede o no coincidir con la realidad. Pero entonces, en ese preciso punto es donde el legislador, a través de normas generales e hipotéticas de carácter excepcional, protege a quien es poseedor, a quien es en algunas ocasiones parte en un acto jurídico convencional y en una gran mayoría de ocasiones aquellos que son terceros a un acto unilateral, inclusive un acto contractual o terceros al registro público de la propiedad. En el caso de los terceros al registro están los principios de legitimación y fe pública registral.
regulados hoy en día en el Código Civil, tanto federal como local de la actual Ciudad de México, en los artículos 3009 y 3010. Entonces, es muy importante saber qué es la apariencia en el ámbito jurídico, los efectos importantísimos que se generan, como ya comenté, generalmente a favor del poseedor, de quienes parten un acto jurídico o con relación a un acto unilateral o terceros al registro público. Pues hay muchos ejemplos prácticos al respecto, ¿no, doctora? Así es. Por ejemplo, yo recuerdo en su obra, que escribió su obra sobre la responsabilidad civil, nos habla ahí en una parte sobre la teoría integral de la apariencia jurídica, ¿no? Sobre, Sí, por ejemplo, fraude de acreedores. Ahí en ese tipo de apariencia, siempre en la apariencia, cuando se provoca por alguien, debe de haber una intención, sería una característica la intencionalidad de provocar ese acto. la, la, la norma jurídica con relación a la apariencia protege a quien es tercero generalmente Ujú. de buena fe, aquel que confía en lo que percibe como legítimo. En el caso de los actos en fraude de acreedores, se podrá promover la acción pauliana cuando haya, sí, esa intencionalidad tanto del que enajena como del que adquiere para realizar, para que esa persona que enajena caiga en insolvencia y no pueda pagarle a un acreedor preferente. Pero la apariencia no protege a quienes participan en un hecho ilícito, sino al contrario, aquella persona que es tercero o a veces una parte en el contrato que actúa de buena fe De buena fe. y que actúa de acuerdo con lo percibido. Entonces, ahí va a proteger a esos terceros que actúan con esas personas que están realizando actos reales y verdaderos para que uno de ellos caiga en insolvencia. Entonces, es la protección que realiza el legislador a través de normas generales e hipotéticas es a favor de esos terceros. ¿Y por qué soy tan insistente de Ujú. en mencionar que, que realmente eh, protege a quienes son terceros? Porque en el caso de la acción pauliana, la acción contra la simulación, pues hay en principio un hecho ilícito, pero la protección que hace el legislador es a favor de esos terceros. Y también este tipo de apariencia, la real apariencia jurídica, debe de contenerse en una norma general e hipotética de carácter de excepción. Eso es uno de los factores importantes para que realmente sea la apariencia eh, técnica o en el ámbito jurídico, porque desde hace años, en el ámbito jurisprudencial y en las tesis emitidas por las autoridades jurisdiccionales federales, se habla de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, pero en realidad esa apariencia viene a ser un juicio subjetivo que hace la autoridad en materia de amparo cuando se le solicita la suspensión del acto reclamado y entonces con base a esa solicitud acordará a favor o en contra cuando a su juicio determine si existe o no esa apariencia de derecho a efecto de determinar la suspensión del acto reclamado. Eso en realidad, así se le ha llamado tanto en la doctrina europea como hoy en día en nuestra jurisprudencia y en nuestro derecho positivo, pero en realidad la apariencia jurídica debe estar contenida en una norma general e hipotética para que los casos que se protejan sean casos fundados no en juicios subjetivos, sino en una norma eh, de carácter general y en el que deberán de probarse extremos, pero que no estará sujeta a un juicio de una persona en un momento determinado. Existen diversas hipótesis, desde luego. Siempre se protege la buena fe, siempre sí tiene que sujetarse a una hipótesis legal, siempre tiene que existir en la apariencia buena del derecho. Pero Así también es, innumerables ejemplos, podríamos decir, sobre, por ejemplo, la asociación en participación, el copropietario parente, entra ahí también.
Todos estos donde se habla del heredero aparente, el poseedor aparente, el acreedor aparente, el representante aparente, Todos. todos son supuestos de apariencia en el que el legislador está protegiendo a todos esos terceros que se vinculan con esos sujetos que finalmente resultan tener, no tener un derecho, pero que son percibidos con un principio de legitimación por el observador cuando resulta que no tienen esa legitimación. Entre los casos, esta figura de la apariencia generalmente se ha mimetizado y se ha confundido con varias figuras jurídicas. Tenemos el caso de la posesión. En la posesión, como intangibles, en los tangibles, respecto de la posesión de bienes muebles e inmuebles, se establece que para que proceda la acción de prescripción positiva o usucapión, como ya se le regula en varios códigos civiles mexicanos, se deben de reunir 4 características: que la posesión se haga a título de dueño, que se haga de manera pública, pacífica y continua. Y estos requisitos que el legislador requiere para que proceda la acción de prescripción positiva, en realidad no son de posesión, no son requisitos de la posesión, son requisitos de apariencia. Esto es de exterioridad que deberán acreditarse en principio para que se pueda en un momento dado obtener una sentencia definitiva que sea favorable. Al igual, cuando esta figura se vincula con derechos intangibles como la posesión de Estado, el legislador en el artículo 369 establece que aquella persona, cuando no cuenta con un acta, un atestado del registro civil, que lo acredite con una calidad, con un estado civil determinado, podrá hacer valer la acción de investigación, ya sea de descendiente, ascendiente, cónyuge, concubino y demás. Y para ello deberá demostrar nombre, trato y fama. Y entonces estas 3 características también son de exterioridad, no son de la posesión misma del derecho intangible, de la situación jurídica, sino de exterioridad. Entonces, se ha venido confundiendo eso desde el derecho romano, desde el derecho canónico, porque fueron 2 figuras que surgieron, pues, realmente al mismo tiempo, y se les ha venido vinculando como si fueran una sola figura, cuando en realidad, por una parte está la apariencia, y por la otra parte, la apariencia de poseedor, y por la otra parte está el poseedor. Cuando esa persona acredita esas características de exterioridad, entonces se legitima la posesión y por lo tanto el derecho a que se le legitime como propietario o que se le legitime como ascendiente, descendiente, cónyuge o concubino. Con el cónyuge es menos los casos, se dan más los casos con relación al concubinato, tanto a favor de la concubina como a favor de los descendientes de la concubina. Entonces, realmente es una figura sumamente importante con relación a los casos de posesión, pero como usted mencionó hace un momento, con relación al representante aparente, todas esas reglas que hay en el contrato de mandato, en estos actos en fraude de acreedores, acción pauliana, acción contra la simulación, eh, y como lo venía comentando al principio, inclusive con el registro público de la propiedad, en el que uno de los principios que rige con relación a este tema es la fe pública registral, Sí, que sí. es a favor de todos los que somos terceros al registro público, y la legitimación registral, que se determina a favor de todas aquellas personas que tienen un derecho inscrito o cancelado en ese registro público. Entonces, sí, es una figura que hoy en día consta como normas generales e hipotéticas en nuestros códigos civiles, pero también en el caso del Código de Procedimientos Civiles,
con relación a la oponibilidad. Un derecho es oponible cuando hay ese principio, esa presunción en el que se vincula un derecho con relación a una persona. Las presunciones mismas, las presunciones, salvo prueba en contrario, son el efecto de precisamente de la observación que hace el legislador de supuestos sociales y que ha recogido a través de presunciones, salvo prueba en contrario. Entonces, todos hacemos en un momento dado observación de fenómenos que transcurren y muchos son intrascendentes. Esas observaciones serán trascendentes para el derecho cuando esa persona de lo observado la haga actuar en consecuencia con efectos jurídicos. Entonces es cuando tiene esa trascendencia para el ámbito del derecho. Y esta es una figura que, como ya comentaba, surge desde el derecho romano, vinculada con la posesión, pero también con el derecho germano, a través de la figura de la jegüere, con la que se vinculó, pero en la que, a través precisamente de la creación de unidades a través de las cuales se publican cierta clase de derechos, se establecen esta clase de presunciones, salvo prueba en contrario en el ámbito del registro público de la propiedad. Exacto. Inclusive da lugar a otras figuras como la adjudicación y figuras que en el derecho actual mexicano siguen todavía esa influencia de la jegüere en el caso de la posesión, por ejemplo. La adjudicación misma es un efecto del derecho germano, al igual que el registro público de la propiedad. Entonces, ahí derecho es muy antiguo, ¿no? Muy antiguo el derecho civil, y los propios códigos tienen en sí mismo ejemplos de casos prácticos, porque son de la realidad, de la vida misma, no es nada ajeno a la vida. Todos estos son casos reales, son casos que están vinculados con el día a día de la vida jurídica, como es en el caso de la representación, en el que se establece que el que otorga su voluntad y debe de hacerlo y hacerse responsable de lo que haga su representante. Y particularmente cuando las facultades tengan ciertas características, el que otorga su voluntad para ser representados, pues deberá responderle a esos terceros que han confiado en ese principio de legitimación del que se ostenta con un documento en el que se le hace, se le nombra como representado de esa persona. Entonces, en un momento dado, cuando la persona revoca esas facultades, además debe de recuperar los documentos. ¿Para qué? Para que esa persona a la que se le revocaron las facultades, pues no haga mal uso de esa representación que tuvo. Entonces, esa es una de las obligaciones que tiene el mandante, el recuperar esos documentos. Y fíjese que pocas veces se hace. Se revoca, ahí, ¿no? Se revoca o se termina el objeto del mandato, sí, y muy pocas veces se tiene la tingencia, el cuidado de recuperarse los documentos. Es muy importante, además, tener ese cuidado, porque puede tener efectos de trascendencia jurídica posterior futura, ¿no? Precisamente con base a la apariencia jurídica, porque los terceros van a confiar, si esa persona resulta que no es honesta con el que fue su representado, pues puede hacer uso de esos documentos, seguirse ostentando como representante cuando ya no lo es. Es precisamente en ese punto cuando el legislador establece la necesidad de recoger los documentos, y en caso de no hacerlo, ese que fue el representado debe de dar cuenta, debe de responsabilizarse de lo que hizo esa persona, ya sea en exceso o contrariando la voluntad del representante. Entonces, la figura de la apariencia jurídica viene a ser una norma, una figura de excepción, sí, muy importante, pero debe
vuelvo a insistir, está regulada en una norma general hipotética y no solamente ser producto de un juicio subjetivo que haga la autoridad para cada caso en particular. No se Como deja el sucede con arbitrio la... de la autoridad. Tiene que Así estar es, contemplada esta figura en ley, si no, no surte sus ¿sí? efectos Sí. la apariencia jurídica. Y como Doctora, usted dice, sí, perdón, como no, usted no, por dice, favor. pues hice toda una investigación con relación a la apariencia. Aquí tengo el libro, es Es lo que le iba a publicado por preguntar Porrúa, ahorita, es lo que le iba a preguntar sobre su libro, Teoría Integral de la Apariencia, ¿no? Teoría ¿sí? Integral de la Apariencia Jurídica. Jurídica. Casos Así, prácticos, por cierto, tiene sí. casos prácticos el libro, ¿verdad? Casos prácticos en este sentido de referirme a las figuras jurídicas de manera específica y decir cómo opera, Sí. como en este caso de la representación, en este sentido que no es una teoría solamente hipotética, sino que está aterrizada en los casos que el propio legislador regula. Este libro que nos mostró ahorita, nos podría mostrar de nuevo, pues para que lo conozca el público, Claro porque que pues sí. si teoría, es Teoría teoría integral de la integral apariencia de la jurídica. apariencia Es el jurídica. mismo que tenía antes un subtítulo que decía casos prácticos de aplicación, Sí, que o varía. es el título, el subtítulo, y que Sí, está en la parte interna del libro. Ya sí, en la parte esa- interna, sí ya sí. se señala, y es el subtítulo que lleva el libro, lleva allí un subtítulo, Casos prácticos, pero su el efecto frente a título diversas figuras principal, jurídicas. así es, casos, eh, se le llama su efecto frente a diversas figuras jurídicas. No, bueno, Casos doctor, pues, prácticos de aplicación, así fue el nombre de mi tesis doctoral, ya, porque excelente. este Y de ahí libro es derivó, producto de mi investigación doctoral, con el que obtuve el grado de doctora en Derecho gracias. en el año 2000, ya en 2004, sí, ya en este año cumplo 19 años de haber obtenido el grado de... Este libro es publicado por Porrúa, Sí. eh, sigue a la venta, sí, Ah, qué sigue a la venta Pues este ojalá libro, que para los que se y interese, pues pues se observe usted tiene su amplio muchísima conocimiento que información. tiene. Y además es algo que usted investigó. Digo, pues ahora sí que usted es doctora en Derecho, que investigó y que le costó Y trabajo, y es una ardua investigación la que realizó. Y además tiene sendas obras. Realmente ha hecho varios tratados de derecho de cuestiones civiles y también junto con la coautoría del maestro, ¿verdad? Ernesto Gutiérrez y González. Y que siga además sí, ese está bien actualizando su obra, ¿no? actualizando, sí, así es, doctor. Acaban de salir en este año eh, la, mm, eh, la edición número 24 del libro de obligaciones, la 12ª del patrimonio, la 10ª del derecho sucesorio y la 5ª del derecho para la familia, derecho civil para la No, familia. pues muchas Y gracias y de de, verdad le agradezco que haya aceptado hacer este programa ya semanalmente. Ahora sí que como usted, bajo su directriz, que usted nos vaya diciendo que por dónde vamos, porque usted es una amplia conocedora del derecho y del derecho civil en particular. Y pues, pues creo que va a ser muy grato y también que vayan conociendo su obra, que creo que pues bueno, es muy conocida, pero pues tratemos de impulsar esto más. Creo que es una labor que se tiene que hacer porque vale la pena. No es fruto de un día para otro, sí, es fruto de mucha investigación y de muchísimos así es, años de experiencia y de investigación doctrinal así es. también y práctica, ¿no? Yo encantada, doctor, esto les podría hablar después, porque pues es un tema amplísimo, cómo Sí. se vincula con la afiliación. Entonces, porque bueno, esta figura está inmersa en muchas figuras jurídicas, y pues es importantísimo en el caso de la afiliación para aquellos descendientes que han nacido de una relación de concubinato, de un Sí. convenio de concubinato, y que no fueron reconocidos por el progenitor. Pues muchísimas gracias, doctora. No solo son elucubraciones de índole teórico, sino No, que cuestiones que tienen aplicación para resolver problemas de la vida
diaria. Así Pues es, muchas de la gracias, vida doctora. diaria. No sé si quiera decirnos algo más o Pues, en el próximo programa. externarle mi agradecimiento por esta invitación, pues estaré encantada de participar en su programa y de platicar a su gentil auditorio, pues, pues es que nos escuche hablar de estos temas. Yo encantada. Muchas gracias, doctora. Y gracias a todos. Suscríbanse, por favor, denle campanita y pues quedamos sus órdenes. Y gracias, doctora. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Claro que sí, Gracias. doctor, con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego.